Es necesario dedicar este segundo capítulo de la serie a las riquezas y financiación de la Orden del Temple, ya que además de ser un tema sobre el que han llovido ríos de tinta, se requiere entender su funcionamiento para comprender el poder que atesoraron y cómo se financiaban sus ejércitos y campañas en Tierra Santa. Acompañadme a conocer las riquezas de los caballeros templarios. ¡Comenzamos! Tal y como tratamos en el primer capítulo de la serie, la irrupción de la Orden del Temple en el orden social europeo supuso una verdadera revolución. Desde el momento de la aprobación de su regla y tras la bola Omne Datum Optimum que le dotaba de un poder enorme, no tardaron en llegar desde todos los puntos de la cristiandad, no solo nuevos novicios, sino innumerables donaciones. Aún así, esto jamás explicaría el enorme poder económico que tuvo la Orden durante sus 2 siglos de existencia. Así que os estaréis preguntando que cómo lo consiguieron. Os cuento, si algo caracterizó a los templarios desde el momento mismo de su fundación, fue su extraordinaria eficiencia en la gestión de sus recursos. La bula de la que os hablaba antes les eximía del pago de diezmos y les daba una libertad absoluta en la gestión de sus posesiones. Pero como muchos sabréis, si por algo han sido conocidos los templarios, fue por ser considerados los banqueros de la cristiandad. Aunque ya os anticipo que esta no era ni de lejos la fuente principal de financiación, pero al ser la más conocida, será por la que empecemos. Con la bula antes mencionada, la Orden tenía encomendada la recaudación del dinero para las cruzadas, así como la custodia y el transporte a Tierra Santa. Aunque a priori no era dinero que ellos pudieran gestionar, sí que les otorgaba liquidez, algo muy importante a tener en cuenta a la hora de administrar, por ejemplo, el dinero de los peregrinos que viajaban a los santos lugares. Estos podían depositar en efectivo en cualquier casa o encomienda templaria en Europa, por lo que recibían una carta de pago que podían canjear a su llegada a Tierra Santa, evitando de esta manera el peligro de los transportes de los bienes por territorios bastante peligrosos. Como algunos sabréis, en la Edad Media estaba prohibido el préstamo con intereses, pero sí que podía cobrarse por el arrendamiento o custodias, y es de aquí de donde salía el negocio bancario de los templarios. Por otra parte, de los préstamos que los templarios otorgaban a reyes, príncipes y nobles, como hemos comentado, no recibían intereses, al menos no monetarios, pero cualquier noble de la época estaría encantado de estar a bien con los templarios y pagaban con donaciones en tierras o privilegios de los que ahora hablaremos. De hecho, y como trataremos en un vídeo más adelante, una de las principales causas de la caída en desgracia de la Orden fue precisamente el interés de cierto rey de Francia, altamente endeudado y ávido de riquezas. Bien, si como hemos contado, su función bancaria no suponía su principal fuente de ingresos, ¿cuál o cuáles eran estas? Veréis, inicialmente la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón se financiaba mediante las donaciones, ya fueran en efectivo o en especie. Los modos de donación eran de lo más diverso, desde las donaciones comunes de gentes que simpatizaban con la causa, hasta la dote que algunos nobles entregaban al entrar a formar parte de la Orden. Existía también la modalidad conocida como donarse al temple. Esta modalidad permitía a las personas una serie de privilegios fiscales, espirituales y de protección. A cambio, la Orden heredaba sus propiedades al fallecimiento del mismo. Esta modalidad era frecuentemente utilizada por matrimonios que carecían de herederos. A la muerte de uno de los cónyuges, el viudo o especialmente la viuda quedaban bajo el auspicio y la protección de la Orden, lo cual le permitía llevar una vida tranquila, algo difícil en aquella época. Las numerosas donaciones en sus distintas modalidades fueron importantísimas en los comienzos de la Orden, aunque fueron perdiendo fuelle con el transcurrir de los años. Pero para entonces, la Orden ya estaba asentada y su principal fuente de ingresos en marcha. En este punto sí, vamos a centrarnos en cuáles fueron las verdaderas fuentes de financiación de la Orden del Temple. Entre las numerosas donaciones recibidas estaban las tierras que la Orden convirtió en encomiendas, y sí, esta es probablemente la principal fuente de ingresos de la Orden del Temple, la eficaz gestión de sus tierras y encomiendas en Europa.
Los templarios se organizaban como un ejército poderoso en Tierra Santa y como una orden meramente monacal en Europa, a excepción claro está de la península ibérica, donde como ya sabréis, se luchaba otra cruzada, en la que ellos fueron partícipes pero sobre todo, beneficiarios. En la mayoría de los libros que uso como fuentes y que podéis encontrar en la descripción del vídeo, se tiende a comparar el funcionamiento y la expansión de la orden con una multinacional actual. Y no les falta razón, ya que además de las tierras que les fueron donadas, la orden obtenía otras, en contraprestación por apoyar en batallas contra los musulmanes en la península ibérica, o incluso otras que llegaban a comprar por considerarlas rentables. Además, y como ya señalamos antes, ser los prestamistas de nobles, príncipes y reyes les favorecía a la hora de recibir donaciones de los mismos, sobre todo en tierras. Su voto de pobreza era inquebrantable y a pesar de amasar fortunas, ellos siempre vivieron de una forma muy austera, conforme a los rigores de su orden, de la que hablaremos en otro capítulo. Llegó a ser tan común donar las tierras a los templarios que en el año 1134 el propio rey de Aragón, Alfonso el Batallador, dejó como herederos de los reinos de Aragón y Navarra a la orden de los pobres caballeros de Cristo. Evidentemente, la orden no hizo efectivo el testamento, sobre todo por las posibles inconvenientes que ello les traería, pero sí que conmutaron estos reinos por numerosas tierras, encomiendas, castillos y privilegios por dichos territorios. La gestión de sus numerosas tierras por toda Europa les hizo tener un continuo flujo de liquidez, a la vez que iban atesorando nuevos privilegios que los harían aún más poderosos, como por ejemplo el monopolio del comercio de sal en el Reino de Aragón. Con el tiempo llegaron a ostentar tal poderío que armaron su propia flota y adquirieron puertos francos como el de La Rochelle en el Atlántico o Collioure y Marsella en el Mediterráneo. Además, claro está, del puerto de Jaffa en el Reino Latino de Jerusalén, que los posicionó también como uno de los principales actores en el comercio con Oriente. En resumen, la orden se financiaba a través de ejercer como los banqueros de la cristiandad, de obtener las donaciones en diversas modalidades, pero sobre todo de su eficiente gestión de encomiendas y privilegios comerciales. Con el transcurso de los años y como ya comentamos en el vídeo anterior, la orden ostentó tal poder que los convirtió en un estado dentro de los estados. Con la pérdida del reino de Jerusalén, la posición política en Europa de la Orden del Temple se fue debilitando, aunque no su poder económico y militar. Esto acabó años después causándole los problemas que los llevaron a la desaparición, pero eso ya será objeto de otro vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Soy consciente de que este puede ser el menos interesante de la serie, pero lo considero necesario para entender, por ejemplo, la financiación de los caros ejércitos medievales, que será el próximo vídeo, en el que trataremos la organización militar y el combate de los caballeros templarios. Espero que os haya gustado, suscribiros y darle al like, espero veros en el siguiente vídeo, y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.